días, bienvenidos amigos. Esto es Despierta con CDN. Qué gusto para nosotros acompañarles durante estas 2 horas con las que vamos a estar hablando de los temas más importantes de la agenda informativa de la República Dominicana y el mundo. 1 de septiembre, sensación térmica para hoy 37 grados. Vamos a hablar de eso más adelante. Nelson Rodríguez, Yulisa Céspedes, qué gusto estar con ustedes. Señores, buenos días. Qué bueno que podemos estar con ustedes una vez más y que ustedes nos acompañan. Recuerden que pueden seguir esta transmisión a través de cdn.com.do si tienen que moverse de sus casas, y también seguirnos por nuestras cuentas de redes sociales en Facebook como @cdn37, en Instagram y Twitter también. Hoy tenemos muchas noticias, algunas buenas, algunas no tan buenas y algunas para que otros brinquen de la silla, no nosotros. Así es que tenemos un contenido interesantísimo hoy, Nelson. Bueno, 1 de septiembre comenzaron los BRE. Eso indica que entramos en el tramo final del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahorita comienza la música navideña. ¿Y las mascarillas navideñas también? También mascarilla navideña. Hay muchas emisoras que ponen música ya desde finales de noviembre. Hay una que empieza temprano. Cima, ¿no? Sí, o sea, el punto de partida, la salida la da sin más sabor navideño. Sí. Pero siempre comienza en octubre. Pero señores, los BRE con el 1 de septiembre. Vamos a echar un vistazo al contenido que tenemos nosotros para hoy. Procuraduría General de la República suma expedientes de corrupción contra Gonzalo Castillo, INAIPI, OMSA, SEA y otros. En audiencia de ayer de los supertucanos, abogados de la defensa del imputado Pichini Núñez piden al Ministerio Público que reformule el expediente e introduzca a quienes recibieron el dinero. Autoridades del Ministerio Público sospechan que salientes borraron información sensitiva. Ministerio de la Presidencia emitirá nuevos permisos de circulación. Este martes conversamos sobre los avances del COVID en RD, así como los avances de las vacunas con el doctor José Joaquín Puello. Sobre casos de corrupción que a partir de hoy asume la Procuraduría General de la República, conversamos con el abogado penalista Miguel Valerio. Así es, de vuelta a CDN. Vamos a ver ahora un repaso a qué es lo que traen las informaciones el día de hoy, las portadas de los periódicos y la agenda del día con nuestro compañero Francisco Camaño. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yulisa, y buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN. De inmediato vamos a revisar qué traen en portada los principales diarios de circulación nacional. E iniciamos en nuestra casa con el periódico El Caribe y su titular principal, que destaca: Abinader aún no convoca el diálogo anunciado en el acto de juramentación. Esta información es una reiteración que el presidente había hecho, que escucharía la opinión de todos los sectores ante el COVID-19. La fotografía principal del Caribe destaca que cultivos siguen bajo agua y lodo por Laura, mostrando los efectos de la tormenta tropical a la agricultura. La segunda fotografía en la portada es de Ricardo Flete. Muestra un vertedero en la comunidad de Estancia del Yaque y va titulada Humareda afecta a cientos de familias en Santiago. El cintillo destacado en la portada del Caribe lleva el siguiente título: Procuraduría quita casos de corrupción a Fiscalía del DN, y se refiere a los expedientes de los casos OMSA, INAIPI, SEA, Gonzalo Castillo y Aviación Group, entre otros. Mientras que miramos la amplia y cargada portada del periódico Hoy, que titula con ese mismo tema: la Procuraduría le quita casos de corrupción a Fiscalía del DN, o más bien, la Procuraduría toma control de expedientes de corrupción. La pequeña gráfica principal del Hoy corresponde al vertedero Jaina y va titulado de la manera siguiente: Gobierno enfrentará incendios intencionales en vertedero de Jaina. A todo color y en alto, este periódico destaca una alerta: ciudadanos o cuidado, vacunas a la carrera contra COVID-19 harían más daño que bien, dice la OMS. Un llamado en este impreso destaca que un informe de Brasil alegraría acusaciones por Tucano.
Vamos al periódico Diario Libre, que también destaca la decisión de la Procuraduría General de la República. Asume expediente contra Gonzalo, Inaipi, Onza y Sea, y detalla que, según explica la Procuraduría, el traslado es parte de una reingeniería para la transformación integral de las indagatorias y los procesos de esos delitos. La fotografía principal de Diario Libre se centra en la Policía Nacional y se titula de la manera siguiente: Policía reconoce a agentes que ayudaron a niño pescador. Llamado a la portada de este periódico, destaca que Turismo hará pruebas de COVID-19 aleatorias en aeropuertos. Vamos a cerrar este recorrido en los periódicos con el Listín Diario, que titula su portada de la manera siguiente: sospechan borraron información sensitiva en la Procuraduría. La fotografía principal del Listín Diario muestra a la procuradora Miriam Germán Brito y la titula: le quitan a Fiscalía del DN casos de corrupción. Llamado, en la portada de este impreso destaca que Chanel Rosa hace autocrítica sobre lucha contra COVID-19. Vamos a conocer ahora algunas de las actividades más importantes establecidas en la agenda de este martes. A las 8:30 de la mañana, un desayuno con el director del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lorenzo, con medios de comunicación. Esto se realizará en el Hotel Internacional de Santo Domingo. Para las 10, la jornada de afiliación del régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud, SENASA, inicia en el Club Los Pioneros de Villas Agrícolas. A las 10 de la mañana también, reconocimiento a docentes y estudiantes investigadores en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También para las 10 de la mañana de este martes, juramentación del nuevo presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, en la sede de la Comisión de Efemérides Patrias. Esta y otras noticias, por supuesto, estarán siendo cubiertas por nuestros periodistas en la calle para entregársela a todos ustedes en nuestras ediciones informativas. Ahora regresamos a nuestro set con nuestros conductores, Catherine Hernández, Yulisa Céspedes y nuestro gran amigo Nelson Rodríguez. Gracias, Medrano. Cariñosamente, Camañito. Por cierto, Catherine, Nelson, hablaba Catherine aquí en la pausa, tenemos que hacerle un reconocimiento a Medrano por la cobertura que hizo respecto del viaje a Pedernales y de todo el trabajo que se hizo durante el fin de semana. Ya lo tuvimos de manera directa, Catherine, Nelson, haciendo el trabajo que mejor él sabe hacer, exactamente ese, de manera excelente. Así es que felicidades a Medrano y gracias, Medrano, por haber hecho esa cobertura para nosotros. Averiguaba yo ayer, Medrano, si Abinader es el primer presidente que pernocta en Pedernales. ¿Tú tienes ese dato? Es así, es la primera vez que un presidente decide hacerlo en tierra. Algunas personas que consultamos daban la reseña de que en una ocasión el expresidente Antonio Guzmán se quedó en aguas del litoral de Pedernales y habría dormido en una embarcación y que frecuentaba también Pedernales en la zona de las playas, pero en tierra, en un hotel en Pedernales. Es la primera vez que un presidente de la República decide quedarse allá y hacer algunos trabajos también correspondientes a sus responsabilidades. Yo quiero ver el día que haya alguno que se vaya conduciendo su vehículo desde Santo Domingo hasta Pedernales para que además aprovechen, arreglen la carretera, la autopista 6 de noviembre, que sabes tú muy bien, Francisco, nos da mucho dolor de cabeza a los que tenemos que a veces transitar por esa vía. Francisco, definitivamente gracias, felicitaciones por ese trabajo, haces como siempre enalteces a nuestra profesión del periodismo, Franco. Pero a propósito de Antonio Guzmán, eso está documentado, Medrano. El primer presidente que rompió la tradición de ir un Viernes Santo a la misa fue Antonio Guzmán. Él cogió su yate. Bueno, recuerdo que se accidentó, sufrió una fractura. Y él pernoctó, pero en alta mar, ahí frente a la costa del sur. Felicitaciones nueva vez a Francisco Medrano por tremenda cobertura, y no nos olvidamos del abogado que boicoteó o intentó boicotear la transmisión de CDN desde Pedernales. Vamos a echar un vistazo al estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas. Hoy tendremos los remanentes lluviosos de esta onda tropical. Sigue alejándose de nuestra zona de pronóstico, pero también estarán generando algunas precipitaciones, específicamente la cordillera central, zona fronteriza, parte de la región del Cibao noreste y también hacia el sureste. Estamos vigilando este sistema porque podría en los próximos días ganar intensidad y ser declarada como una depresión tropical. Mientras tanto, una vaguada también en las próximas 24 horas será la responsable de aportar lluvias en gran parte del territorio nacional. Mientras tanto, las temperaturas seguirán calurosas en todo el país. Regresamos con más. En este espacio estábamos comentando sobre ese particular al que hacía referencia Nelson y sobre esa situación histórica que trajimos a colación producto de la visita del presidente Abinader al sur y cómo Antonio Guzmán también comentaba Nelson, pues estuvo allá en medio de una Semana Santa, lo que comentaba la gente, por supuesto, de si tuvo ese accidente, Nelson, hubo gente que se lo pegó hasta el Cábala, que ustedes saben que el sur tiene una relación histórica con los temas mágicos religiosos, en fin, eso le pasó por no respetar el Viernes Santo. Imagino que dijeron, no lo digo yo. No, se rompió la tradición. Primer presidente que rompe esa tradición de ir a una homilía un Viernes Santo lo fue Antonio Guzmán. Después de ahí todos van 2 y 3 veces a la iglesia, por si acaso. En la fragata Mella creo que era el viaje. Por cierto, un día como hoy nació Joaquín Balaguer. Así, señor. 1 de septiembre. 1 de septiembre. Yo creo que si todavía estuviera vivo, le estuvieran postulando. Si respirara todavía, lo estarían postulando. Decía que mientras respire, que nadie aspire. Pero vale decir, lo comentábamos aquí, que Balaguer, por obra y gracia de la partidocracia dominicana, salió por la puerta grande de la historia. Incluso el Senado de la República lo declaró padre de la democracia dominicana y en una gestión del PRD, de un PRD mayoritario, incentivado eso por Peña Gómez. Entonces, vaya el recuerdo a don Joaquín Balaguer, el hombre de Lucía. Se llevó a la tumba, eso sí, el Partido Reformista Social Cristiano, que por mucho esfuerzo que haga, se ha convertido en un partido que deja mucho que desear en los procesos electorales. O sea, la representación del partido del Gallo Colorado definitivamente se ha vuelto mínima. Lo que ha ocurrido en el interior de esa organización ha sido también muy criticable, ¿no? Lo que lo han desbaratado. Hay gente que dice que es un partido bisagra, en fin. No, de que lo es, lo es. Los que lo han desbaratado han sido los que han quedado después de Balaguer. Había uno ahí, que no me voy a reservar el nombre, pero el mismo Balaguer decía que volaba bajito. Entonces, y lamentablemente una de esas fueron las personas que dejaron. O sea que quisieron tener un partido chiquito, como decían por ahí, para hacer negocios grandes. Y miren en lo que se ha convertido. Nos están pidiendo la pausa, pero a propósito de Balaguer, algunas personas separan el Balaguer político, anidado en la cuna de Trujillo, al Balaguer literato. Dicen que fue un gran literato. Y cuando mencionaba a Lucía, fue aquella composición de Balaguer y Machilo Guzmán. Lucía, tan lánguida, tan leve y tan sublime. Eso es un clásico. No tuvo legado familiar, Joaquín Balaguer, ni hijos. Él tuvo, pero de forma, digamos, que con un bajo perfil. Sí, bajo perfil. No reconocido. No, porque Balaguer decía que él era del dominicano, que le gustaba levantarse de cualquier lado de la cama. Oye, eso. Vamos a una pausa. Regresamos a Despierta con CDN. Vamos rapidito a hacer un recorrido por los pueblos, a ver cómo anda el interior del país en este momento. Bueno, ahí está lo que ocurrió el fin de semana, el apoyo que nosotros le hemos dado acá a nuestro compañero Francisco Medrano, no solamente porque sea nuestro compañero, sino porque es un ejercicio del periodismo. Y bueno, ahí están las excusas de este abogado. Vamos a ver si hay acción de la Dirección de Ética, no solamente por este proceder, sino por la historia de vida, porque eso es lo que pasa. Usted, pueden pasar los gobiernos, pueden pasar los años, pero si usted tiene una hoja limpia, pues lo van a reconocer por eso. Si usted no tiene una hoja limpia, pues entonces también se lo van a reclamar. Yulisa. Así es. Bueno, en Santiago también este fin de semana pasado hubo un poco de movimiento por las acciones del alcalde Abel Martínez en un parque con una cantidad de ciudadanos jóvenes que supuestamente estaban jugando juegos de azar, dice él,
También dijo que estaban jugando apostando. Los videos no se ve la gente apostando, no se ve el dinero, pero uno no pone en duda la palabra del alcalde. Lo que uno se pregunta es cuántas veces antes lo ha hecho. Si no hubiesen sido haitianitos, sino personas normales, si lo hubiese hecho de igual modo. Y si realmente hubo dinero. Si hubo dinero, ciertamente se pudiera estar apelando al tema de los juegos de azar en lugares públicos, pero si no lo hubo, esto podría tener otro tipo de explicación, la cual no sería muy elegante para el alcalde. Yo quiero apostar porque, a ver, como alcalde y como gerente, es un buen alcalde, que las cosas sigan siendo de la mejor manera posible y que no se esté actuando con populismo, como una manera de seguir avivando esa necesidad que sienten algunos de materializar esa pugna de los dominicanos contra los haitianitos, porque eso no nos va a traer nada bueno. Sí, yo coincido contigo, Yulisa, pero de cualquier manera, y comentábamos esto incluso en la pausa comercial, el tema racial genera muchísimos comentarios, sobre todo en redes sociales. Después de que vimos estas imágenes del alcalde Abel Martínez, quien se llevó un equipo de cámara para adelantar esta acción. Claro, él no lo hizo un día que, bueno, el semáforo estaba en rojo y déjame parquearme acá a un lado y resolver y atender una situación de la comunidad. No, el alcalde Abel Martínez sabía lo que estaba haciendo y por eso llevó a un equipo de video. Quedó registrado, se hizo viral y en redes sociales, repito, ha habido muchísimos comentarios. Lo que sí yo no estoy 100% segura es de si el rechazo que uno ve en redes también lo sienta en las calles. En República Dominicana yo tengo viviendo acá 10 años. No he visto todavía una gran manifestación en rechazo, por ejemplo, a situaciones de índole migratoria, situaciones de índole racial. Sí hay algunos grupos, algunas iniciativas en contra del racismo, en contra de varias situaciones que se pueden presentar en cuanto a la ley migratoria, pero uno no ha visto un rechazo masivo en las calles. Por eso es que a veces yo digo, lo que pasa en las redes no necesariamente es lo que ocurre en el país. Bueno, habrá que ver ahí. No me gustó ver niños, sean haitianos o dominicanos. No sé qué se jugaba y si se apostaba. Había dinero porque ellos se regresaban. Fíjense que ellos van, vienen, bueno, de la autoridad, ellos van y vienen. Pero ni modo, ahí está esa situación. Y del sentimiento y el tema de migratorio, ese es uno de los grandes temas de esta sociedad. Lo del negro detrás de las orejas, porque muchos de esos blanquitos que protestan por las redes sociales no tienen muy buenos sentimientos para el pueblo haitiano. Pero hay un tema que ni en agenda está, pero no quiero dejarlo pasar, a nivel nada más de titulares. Ya el próximo jueves vence el actual estado de emergencia y el toque de queda, es decir, que en las próximas horas vendrán esos dos decretos. Vamos a ver qué pasa. Pero me llama la atención que se está yendo de la mano la situación. Yo recibo de manera regular el informe de la policía y me llamó la atención sábado y domingo. Sábado 1.178 presos y 675 motocicletas. Y el domingo se fue de madre 1.569 presos y 953 motocicletas. De esos 1.500, casi 500 son del Gran Santo Domingo y de Puerto Plata 300 y tanto el domingo. Anoche 750 presos y 453. Decía Catherine en estos días que cuando ella sale de noche de su noticiero de Enfoque Final, ella ve un gran movimiento en la calle. Yo creo que se han flexibilizado, se han rebajado demasiado la medida. Tienen licencia para andar en el medio, creo que la mitad de la población, y así no se vale. Y al jefe de la policía, con esa gran cantidad de apresados todos los días, que por favor, ya pasó la campaña, no le va a lucir odioso a nadie si él se está cuidando de denuncia o de memes. Yo creo que está muy relajado lo del toque de queda y esperemos a ver, porque eso ya será cuestión de hoy mañana, que aparecerán esos dos decretos. Por lo menos el presidente Abinader y parte de sus funcionarios han adelantado que se mantendrá igual el toque de queda, pero creo que están muy relajadas las medidas. De noche transita empleados que tienen horario corrido, los agentes de los call centers, los taxistas. Si usted quiere andar en el medio, usted coge un pasaporte y dice que usted va o viene del aeropuerto, y así no se vale. Se prometieron medidas restrictivas
y no se están viendo esas medidas restrictivas y tenemos en los últimos 15 días un promedio de 18 muertos por día por la COVID-19. Quería meter de contrabando el tema porque me llama poderosamente la atención 1.100 apresados el sábado y 1.500 el domingo, con un par de videos, compañera, de Villas Agrícolas y de Cristo Rey, que eso manda... Eso da grima. Entonces, quería meter eso por ahí porque ya vienen esos decretos y al director de la policía, no sé de qué escuela es él, pero creo que... Él ha reconocido desobediencia, Nelson, recientemente. Ayer mismo dijo que él reconocía que había desobediencia en las calles, llamó a la población a tomar conciencia. Por cierto, a partir de este jueves, hay que decirlo, todos los permisos para circular en el toque de queda deberán ser reimpresos, hay que solicitarlos de nuevo. Lo ha dicho el propio ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Ha informado que esta disposición es para precisamente reforzar la seguridad de las autorizaciones. En todo caso hay que estar muy atentos a eso. Les diré a partir del jueves, como bien dicen eso, cuando salga de enfoque final a las 10 de la noche, si se cumple o no, si hay más vehículos o no. Mira, esta es la cosa que tú puedes incluir en enfoque final, atención, dirección, esta parte del tránsito. ¿En qué esquina hay tapones a las 9 de la noche en medio del toque de queda? Y no es chanza, eso se ha prostituido de manera completa. Pero también la gente haciendo fiesta en los propios residenciales. Cierran las puertas, señores, en Santo Domingo Oeste, en un residencial, cerraron las puertas del residencial y le cayeron a pedrada a la policía y a tiros. Ni siquiera la policía pudo entrar. No se llamó un contingente, que debieron llevárselo a todos, pero eso no se hizo. Pero la gente sigue sacándole la lengua a la policía con el tema del toque de queda. Uno no quiere abusos, pero tampoco queremos que la gente busque la manera o haga el mejor esfuerzo para contagiarse y que después diga que las autoridades son los responsables. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos de inmediato. De regreso a Despierta con CDN, qué bueno que continúan con nosotros. Hablamos del tema de la Procuraduría General de la República. Ayer se hizo una recogida en la Fiscalía del Distrito y a pesar de que ya esto se había conversado con la fiscal del Distrito, la Procuradora General ha retirado con un inventario todos los expedientes de corrupción que descansaban ahí bajo investigación. Han sido llevados nuevamente a la Procuraduría. Yo diría que lo voy a tratar con Miguel Valerio ahora, que es nuestro invitado, con un tema de avocación. Pero la idea es que ahora todo eso parece que va a tener un nuevo resurgir. Miguel Valerio, penalista, un abogado ya de mucho fuste, una persona que no necesita mucha presentación siquiera. Bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? Sabe que entrando saludé a Claudia con un abrazo y un beso porque era la periodista judicial y hoy es encargada de prensa del canal. ¿Tú andas dando besos con COVID? Bueno, hay gente que tú le das su abrazo con tu mascarilla, se rozan la mascarilla. También es verdad. Pero ahí la vi muy contento, encargada de prensa ya del canal. Muy bien. Bueno, abogado, gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar en materia. Definitivamente esa ha sido la noticia del día. Todos los periódicos de circulación nacional lo recogen en su portada. Además de una noticia que ha sorprendido, y es que dicen que en la Procuraduría también se ha perdido información, o al menos es lo que se está denunciando por ahora de manera anónima. Por lo menos hay una fuente que dice falta información sensitiva. Pero abordemos este pulso de la Procuradora General de la República que dice: yo voy ahora a instruir estos casos de corrupción. Está fundamentado en la ley del Ministerio Público, en la ley orgánica. ¿Qué considera usted al respecto? Mira, el tema del Ministerio Público hay que comprenderlo como una estructura militar, porque es una estructura jerarquizada, aunque las decisiones, tú tienes autonomía en el funcionamiento del cargo. En el caso de la corrupción, hay una Procuraduría especializada que es el PECCA, y que obviamente por la misma ley del Ministerio Público que crea esas procuradurías especializadas para temas como ambiente, violencia de género, y hay una serie de políticas que la misma ley dice que tienen que ser divididas. Originalmente a quien le corresponde la investigación de los temas relacionados con la corrupción es al PECCA. Ahora, ¿qué pasa? El procurador de turno, y ahí entra lo que se llama la discrecionalidad de la política criminal. Por eso yo he dicho varias veces que cuando a mí me hablan de Procuraduría Independiente y de Fiscalía, me parecería que no entienden el funcionamiento interno de ese órgano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el procurador es que traza la política criminal del Estado. Es mucho más que perseguir acciones públicas. Y en ese sentido, el procurador como tal
en este caso el director de especializado de carrera, que es un funcionario que es la mano derecha del procurador, puede dar un auto motivado y quitarle un caso a cualquier fiscal y asumirlo, como también quitarle un caso a cualquier procuraduría especializada y enviarlo, remitirlo, como era en el caso del Distrito Nacional. En ambos casos se trata de una decisión de política criminal, de conveniencia en el servicio, y no se tiene que ver como que quitaron expediente o no, sino que retornaron los expedientes a quien originalmente corresponden. Te hago un análisis. En el caso mío particular, bueno, litigo a diario, ¿no? O sea, prácticamente he tenido la oportunidad de litigar todos los casos importantes de materia de corrupción. En ese sentido, siendo actor civil en alguno, porque he sido abogado del Banco Central, siendo defensa en el otro, porque yo soy abogado. Y al final de cuentas, quien manejaba esos casos era el PECA, o sea, nunca salía del PECA. Pero el PECA, para que te haga una idea, puede ir a Bonao, a Santiago, a La Vega, porque es una procuraduría que corre a nivel nacional, claro, porque está en razón de su especialización. Con lo cual, el dictamen de la Procuradora General de la República lo veo como algo rutinario del Ministerio Público, que vuelve al departamento, que nunca debió salir. ¿Por qué fue a la Procuraduría del Distrito? Hay varios casos ahí, porque se confunden varias cosas. El caso de ONSA, por ejemplo, yo defendía al empresario Santana Zorrilla al inicio del caso, y todavía estamos en la Suprema Corte de Justicia con incidente. Era un caso que tenía ribete de homicidio y ribete de corrupción. Con lo cual, en ese caso, el procurador entendió que dado que el hecho de sangre era mucho más fuerte que la corrupción en sí, lo remitió al Distrito Nacional. Fuimos a la Suprema Corte de Justicia, hubo una parte del caso que se quedó en la provincia de Santo Domingo, una parte del caso que quedó en el Distrito Nacional. El caso de Gonzalo Castillo, que está en la Fiscalía, bueno, la Fiscalía fue apoderado por una denuncia. Lo que ordenaba el libro o el Código Procesal Penal era que el fiscal del distrito se declarase incompetente y por la ley del Ministerio Público lo mandara al PECA, pero todavía esa decisión no se había tomado. El caso del INAIPI, el ex procurador general de la República hoy, que, ojo, porque se hacía irregularmente, eso sí que lo tengo que decir, o sea, había irregularidad en eso. Había que hacer un dictamen motivado. Yo no sé si tenía un dictamen motivado del director de persecución, que es como digo, el segundo de la Procuraduría, y lo mandó al Distrito Nacional. Entonces, hay diferentes casos que están por un motivo u otro, pero que ahora la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, entendió que tenía que ir a la Procuraduría General de la República. Bueno, por esa parte interna, tú mismo dices que no sabes si se hizo así o asá, es que yo no simpatizo con que se haya manejado públicamente de esta manera, incluso son procesos secretos. Entonces, creo que esa parte comunicacional deja más dudas y da la sensación como que se quiso expresamente... Le quitaron los expedientes. Le quitaron los expedientes. Yo busqué el término, desapoderar me gusta más, aunque ustedes usan advocación, pero ahí ridiculizaron a la fiscal del distrito, a Rosalba, quiera sí o no. Pero lo que pasa es, Miguel, que eso deja una rumba de dudas. Mira lo siguiente. La nota de prensa. Es lamentable que uno esté hablando en estos casos con una nota de prensa. La nota de prensa de la Procuraduría dice que habían sido trasladados de manera discrecional a la Fiscalía del Distrito. Ya eso tiene implicaciones. Además, de manera segmentada y sin criterio definido. Ahí ya hay otra cuestión. Y tercero, sin un parámetro razonable. Mira eso, discrecional, sin criterio, sin parámetro. Entonces se debe muchísimas explicaciones. Debiera aprovechar la Procuraduría y bueno, mira, hacer pública esta cosa, porque lo que deja duda. Por eso que yo digo... No deja duda, sino el carácter técnico de la palabra. Por ejemplo, la discrecionalidad, es que se le llama así en la ley del Ministerio Público, o sea, una discrecionalidad del procurador de asignar o no un expediente. Que no significa que se esté haciendo algo mal. No significa discrecionalidad en el sentido que, muy bien tú lo dices, o sea, una gente que no tenga la noción de la ley o el marco de la ley dirá, bueno, discrecionalidad es prácticamente un castigo de quitarte el expediente. No, discrecionalidad es el concepto que la ley da para uno tomar decisiones. Sobre el tema del criterio, y ahí sí tengo que apoyar, y te lo voy a decir sinceramente, cosa que a mí me da totalmente igual lo que haga el Ministerio Público, puedo hacer una cosa o la otra. Sobre el tema del criterio en sí, sí te quiero decir de que hay casos que uno nunca entendió por qué bajaron, o sea, por qué fueron al distrito, porque es que hay una procuraduría especializada, igual y te repito, antes que la nota, que está muy bien que tú la leas, porque efectivamente lo que se le da a la opinión pública, si uno no sabe el manejo de la ley 133.11 y maneja Ministerio Público, en el caso mío duré 6 años trabajando en la escuela del Ministerio Público a tiempo completo, con lo cual los conceptos los manejo bien, podría confundirse. Ahora,
el criterio como tal, lo que lo dicen son los dictámenes. Y sí te quiero decir, porque yo tuve un caso que yo lo inicié por ahí y lo mandaron a la Procuraduría de Higüey, que era un desastre. Que ojalá que ese fiscal, y esa es una Procuraduría que todo el mundo, la de Higüey, la ve con pinza e inmediatamente dice, aquí hay algo raro. Y no hubo un dictamen motivado. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que la Procuraduría debería hacer en el día de hoy? Enseñar el dictamen, porque el dictamen es público, por qué lo tomo, claro, cuáles son los criterios, y los criterios es uno. Yo creo que ahí la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán y su equipo, tiene razón, porque efectivamente hay una Procuraduría especializada contra la corrupción. La Fiscalía del Distrito son para casos que ocurren en el Distrito Nacional que no tengan que ver con ribete de persecución especializada. ¿Por qué la persecución especializada? Para que usted se fije, es muy importante porque los recursos que maneja el PECA no lo maneja la Fiscalía del Distrito Nacional. Eso es así. O sea, hay que reconocer que el PECA tiene ahí en su seno particular fiscales que solamente se dedican al tema de corrupción. Y que la Fiscalía del Distrito ya tiene muchas ocupaciones en los casos del día a día del Distrito Nacional, con lo cual yo no veo eso como una lucha de poder. Sí fui un crítico, lo quiero hacer ahora, que yo nunca entendí, por ejemplo, la cita de la directora del INAIPI después del cambio, porque era un momento que por prudencia usted citó a una gente que tiene que haber una continuidad en el servicio, pero la realidad es que es muy cuestionable cómo esos expedientes llegaron abajo. ¿Cuestionable en qué sentido? No en el cuestionable de como tú dices, que efectivamente el lenguaje deja mucho que decir, sino cuestionable porque yo no vi el dictamen. El dictamen es que te dice por qué entendieron que eso iba al distrito o no, y vuelvo y repito, la discrecionalidad se aplica en dos sentidos, de esta procuradora y del antiguo procurador, porque eso es lo que la ley dice, o sea, tú tienes una discrecionalidad en tus decisiones que te la da la ley. Tengo entendido que hubo una reunión entre la fiscal del distrito o una conversación y la Procuradora General de la República y se habló de que iban a hacer una reingeniería y se iban a devolver las cosas que estaban dispersas, llevarlas cada una a su lugar. O sea que ella sí lo sabía y estaba de acuerdo con devolver, con un inventario inclusive lo devolvió a la Procuradora General de la República. O sea que tal vez, y nosotros los medios de comunicación quizá estamos batiendo donde tal vez necesariamente no hay, porque esto es un procedimiento interno completamente normal. Normal, y no, o sea, hay algo... Es un proceso normal, interno, sí, secreto. No, secreto no. Y tú lo acompañas. No es secreto. Y tú lo acompañas con la caja que se la llevan, porque realmente el día 25, dice a la nota, se le había pedido a la Fiscalía la relación de los expedientes, todas las cosas. Yo lo que digo, y no es batiendo, Yulisa, donde no hay, que hay que conocer la motivación y el expediente, porque ¿para qué lo hacen público de manera fragmentada? Sí. Para nosotros como comunicadores es una incomodidad, pero para ustedes los abogados peor. Bueno, hay un tema ahí. Eso es lo que yo digo, hay que motivar. Yo estoy hablando a partir de una nota de prensa. Sí. Incluso no me siento cómodo. Hay que ver el dictamen, porque habrá un dictamen o habrá una resolución o algo interno. Ahora, sí le digo algo de que en el caso de la magistrada Rosario Ramos, yo también me pusiera contento que me quitaran eso. Yo no, o sea, se va al PECA y el PECA maneja. Pero sí hay un tema ahí, que hay casos que son privados y casos que son públicos. Por ejemplo, el caso del INAIPI se encuentra todavía en fase de investigación, ese privado. El caso de la ONSA ya está en juicio de fondo, es público. Ahora, hay que hacer una diferencia, porque eso también es importante que los televidentes entiendan. ¿Por qué yo estoy de acuerdo con la política? Porque, o sea, al final de cuentas se trata de una política interna que, como dice Nelson, hay que analizar. O sea, hay que analizar. Uno, hay que diferenciar lo jurisdiccional, que son los jueces, de la fiscalía. Son cosas muy diferentes. En el caso de ONSA, por ejemplo, eso queda en primer grado. Porque esta mañana escuchaba, y bueno, venía oyendo obviamente la radio, que se hablaba del tema Odebrecht. Dicen, bueno, pero ¿y quién va a manejar Odebrecht? Odebrecht, como todos los casos de corrupción, los tucanos, sigue la Procuraduría Especializada de la Corrupción con la jurisdicción, ¿cuál? La de primer grado, porque nadie tiene jurisdicción privilegiada. Mucho más después de ese fallo histórico en el caso de Odebrecht, que viene a reparar una violación de derecho permanente a aquella persona que no eran funcionarios y que lo ejecutaban en única instancia en la Suprema Corte de Justicia, porque hay que verlo así. Miguel, finalmente ya tenemos que irnos a pausa. Quería preguntarte con respecto a una parte de la nota de prensa. Dice la Procuraduría que deplora que los casos de corrupción se hayan investigado sin herramientas necesarias. Tú hablabas de herramientas con las que cuenta la Procuraduría. ¿Qué podemos esperar cuando estos casos vayan allá? Mira, el tema de la corrupción administrativa, y eso te lo voy a decir ya como abogado en ejercicio, es algo que aquí se ha mitificado, número uno. O sea, esos son casos
normales que efectivamente el rastreo del dinero y ese tipo de cosas conllevan ni siquiera, por ejemplo, hay firmas en Estados Unidos que se dedican solo a eso, a rastrear dinero. Amerita un experticio adicional. ¿Qué se tiene que esperar con buenos casos? Yo digo que el buen caso penal pasa por tres fases. La primera fase, la más lógica, una buena investigación. Una buena investigación. Ahora, ¿por qué una buena investigación? Ahora se está discutiendo, y algo muy interesante, que se discuta el tema de Contraloría, Cámara de Cuentas y los poderes de la Fiscalía. O sea, es bueno que eso se discuta, porque al final de cuentas son tres formas diferentes de investigar y están las tres avaladas en la ley y las tres tienen consecuencias muy diferentes una de la otra. Por ejemplo, nadie se imagina, y lo quiero decir, que la Cámara de Cuentas, por su propia ley, de las tres investigaciones es la más floja. Porque la Cámara de Cuentas dice, cuando la Cámara de Cuentas determina indicios, ¿tú sabes lo que indicios? Pistas de que hubo algo raro, manda al Ministerio Público. Que la de la Contraloría dice que cuando se hace investigación administrativa, que tiene ese derecho, que ahora se discute eso y no sé por qué se está discutiendo, manda al Ministerio Público, pero ya ahí no te habla de indicios. Fíjate la diferencia, te habla de que cuando tenga evidencia, manda. Y tercero, hay el peritaje propio del Ministerio Público, que es un peritaje que se ha hecho en casos de auditoría y cosas forenses, que es el que más validez legal tiene. ¿Que quién lo hace? El Ministerio Público con los recursos que le da el Código Procesal Penal. Primero, investigación. Digo investigación porque en investigación hay evidencias. Segundo, una buena acusación. Y ahí es que hemos tenido problemas, tengo que reconocerlo, de que las acusaciones no tienen que hablar las palabras. Dicen que un buen caso hablan las evidencias. Cuando tú tienes evidencia, mira, por ejemplo, yo soy de los abogados que más casos ha llegado a acuerdo con la Fiscalía. Porque si a mí tú me muestras la evidencia, mi deber como abogado penalista en ese momento es decirle a mi cliente, mira lo que hay. Aquí están, que hablen las evidencias. Y he llegado a acuerdos hasta controversiales muchas veces, pero usted está llegando, sí, yo estoy llegando a un acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí están las evidencias. Tiene que declararte culpable o te atiene a lo que no se puede controlar en un juicio. Porque ya en un juicio el fiscal no te va a pedir la pena que en un acuerdo que tú llega a justicia negociada, que yo soy un defensor de esa justicia. Yo creo que es la salida a la corrupción en este país. Tercero, si no hubo acuerdo porque las evidencias no hablan, una buena defensa y una buena litigación de la acusación. Esas son las tres fases de un proceso penal que digamos correcto y que la gente vea cuando se airen las evidencias, mira, aquí hay caso, aquí no hay caso, caso de Brecht. En el caso de Brecht, la famosa delación premiada, como el juez Ortega, y todavía lo estamos criticando, acreditó 7 papelitos donde una persona señala a persona y no hay ni siquiera un testigo que venga a valer esa cosa. Que la presión social. Bueno, pero si la justicia va a ser por la presión social, hay problemas. Por eso yo particularmente, cuando pusieron a Miriam Germán y a Jenny Berenice, una la conocí como jueza de hace años y la otra como fiscal. De hecho, ella misma reconoce que es de mi discípula más aventajada y es verdad, es muy buena fiscal. Yo me puse contento y tú me dirás ¿por qué? Porque yo soy un abogado defensor. Obviamente, vuelvo y repito, he estado como abogado del Estado, abogado defensor, he estado de todos los lados, porque yo he hecho con el litigio de todo, de un lado y del otro. Yo dije, mira, aquí se dan dos combinaciones interesantes. Una fiscal que es proactiva, que todo el mundo sabe que Jenny Berenice es muy proactiva con su expediente, y una procuradora general de la República que yo si fuera, o cuando tenga caso, quisiera que ella litigara, porque es una mujer justa. Es una mujer que hará su investigación de acuerdo al debido proceso. Entonces, ese es el punto neurálgico aquí. Hay una nueva procuraduría, el mundo no se va a cambiar, en 4, en 2, 3 años tendremos otra nueva procuraduría y no es todo de cambio. Hay una estructura en la ley que efectivamente se quitaron un expediente que eso no era para darle una primera plana. Ahora sí yo entiendo a Nelson tiene mucha razón. La comunicación, la discrecionalidad y la palabra dicen pero mucho. Mira, la semántica. Las compañeras decían que Abel fue a sacar unos haitianitos con su cámara. Ahora fueron a buscar los expedientes con su cámara. Sí. Fue televisado. Se lo llevan en un carrito. Bueno, había un interés mediático. Tú sabes, ojo con eso. Tú sabes que al final de cuentas el carácter caribeño y el calor ya de septiembre ayuda mucho a ese furor. Pero las cosas tú las tienes que ver. Mira, yo me imagino, Yulisa y yo tenemos una amistad de hace muchos años. Yo creo que si Yulisa me ve hoy y me veía hace 10 años y dice, este no es el abogado efusivo, fuerte, que rompía la puerta, porque tú en la vida es así. O sea, eso fue la cámara. Estoy más tranquilo y eso es normal. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que la cámara enfocaron, bueno, pero mira lo que dice la doctora. La cámara la llevaron. La llevaron, pero hay un acuerdo. Procuraduría. No necesariamente.
No lo sabemos, tú sabes que, mira, a mí me filtra mucha información y a veces yo creo que son los fiscales y yo digo, ¿quién fue? Y después me doy cuenta de que hay hasta empleados en la fiscalía que ustedes tienen fuente. Ahora, pero hay un interés evidente. Sí. Sí, claro. Quiero que se cuide porque eso es peligroso. Claro, la vida es interés. Porque, o sea, lo que puede dañar una causa justa, porque ¿quién va a estar en desacuerdo con ese combate a la corrupción y la impunidad? Nadie. Sino que aquí se ponen nombres y apellidos, entonces se convierte en un incordio para determinar eso. Por eso te digo, el mejor expediente, el más limpio, es el que las evidencias hablan. Yo te vengo aquí y digo, mire, usted se transfirió a esta cuenta 1.000 millones de pesos. Ah, no, que fue. No, pero mira, aquí hay 1.000 millones, o sea, ¿qué negocio tú hiciste? Ahí no hay nada más que hablar, tú dices, mismo Nelson dice, bueno, yo tengo un cliché, bases legales y pruebas. Listo. Como tú dices, Ya, se acabó. las Se acabó. experiencias, las pruebas que hablen. Solamente. Miguel, gracias. A Siempre ustedes es la un gracia. placer tenerte aquí, Muy conversar amable. contigo. Vamos a pausa. Muchas gracias. Vamos a pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Un gusto para nosotros acompañarles. Gracias por el favor de su sintonía. En el último reporte de salud pública, la cantidad de casos diagnosticados por COVID-19 no llegó a 500. Sin embargo, todavía es cuestionable el número de pruebas que se está haciendo. La situación en el Laboratorio Nacional sigue siendo crítica. Ya llegaron las 150.000 pruebas, pero todavía no se despachan los resultados prometidos por el gobierno del presidente Luis Abinader, quien hablaba de 7.000 pruebas diarias. En las últimas 24 horas tenemos 29 defunciones por COVID-19 y queremos hablar sobre el panorama que tenemos y lo que viene con un destacado invitado quien nos ha atendido y le agradecemos enormemente, el doctor Puello, que está en su casa, el doctor José Joaquín Puello. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo está? Gracias a ustedes. Un saludo para ti, para Nelson, para Yorkaira, para todos ahí en CDN. Qué gusto, doctor Puello. Bueno, José Joaquín, ya Catherine en la introducción tiró unas cuantas pinceladas. Sí. Cantidad de casos nuevos, baja, pruebas bajas, fallecidos alto, 29. Yo decía al principio que en los últimos 15 días han fallecido 277 personas, un promedio de 18 por día. Ya el jueves vence el estado de emergencia, el actual, y el toque de queda actual, vendrán los decretos. Tú, en determinados momentos, José Joaquín, has abogado por medidas restrictivas más severas. ¿Mantienes tú en la actual coyuntura esa posición? Sí, lo que pienso realmente, bueno, Nelson, saludarte con mucho afecto. Lo que pienso es que las medidas restrictivas deben ser cumplidas. A veces ya a las 12 de la noche, cuando los policías se retiran, comienzan las fiestas. Obviamente que debemos sostener las medidas restrictivas hasta cumplirlas 100%, porque no hay ninguna duda de que eso funciona. Ahora bien, les quiero hacer un comentario interesante que es este. En Italia, en España, en Alemania, en Nueva York, llegó un momento que la curva comenzó a amainar y hay una razón. La razón es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Este es un tema que nos ha sorprendido a todos en las últimas 48 horas, porque hemos encontrado en el último reporte que leí, que fue hace unas 36 horas, son unos reportes que salen, Nelson, más o menos cada 5 o 6 días para todos los médicos del mundo entero y lo envían por, como te digo, los grandes sistemas de investigación de la pandemia. Y qué interesante que en algunos países, por ejemplo, hay un país de África específicamente, que apenas con un 11% de contagiados está ya en inmunidad de rebaño. Lo que yo quiero significar con esto es que la inmunidad de rebaño es que el virus ya no encuentra tantas personas para contagiar. Entonces, no hay ninguna duda que de manera natural, con medidas restrictivas o sin ellas, la curva va a ir amainando, pero mucho cuidado. Como dicen los colegas de ustedes del Listín Diario, muchísimo cuidado. No podemos bajar la guardia porque no hay ninguna duda que la medida restrictiva sí funciona. Y eso es algo que estamos viendo ahora. Fíjense lo que ha pasado en Nueva York. Nueva York ha tenido una baja increíble en los contagios. Obviamente, ellos llegaron casi a un 30% de contagiados,
Pero la pandemia ha sido así, las pandemias se van amainando poco a poco y esta pandemia va a desaparecer más temprano que tarde, hasta que tengamos este barraje, Nelson, de medicamentos, de vacunas, de anticuerpos, de nuevas drogas, realmente billones y billones, cientos de billones de dólares siendo invertidos para controlar esta desgracia que le ha caído al mundo en este momento. Doctor, en República Dominicana, el tema de la inmunidad de rebaño, ¿sería posible, viendo cómo se maneja en este momento, digamos que el comportamiento de la gente, que no hay vacuna todavía, la poca cantidad de pruebas? ¿Qué opina usted? Sí, mira, la respuesta es simple, simplísima, y es que la mayoría de las personas que se contagian son asintomáticos. Lo que quiere decir que por ahí anda una cantidad inmensa de gente que ya sufrió la enfermedad. Todos los días recibo alguna información de un amigo allá en el hospital, de un médico, que se hace las pruebas para ver cómo están las inmunoglobulinas y abren los ojos y me dicen, pero doctor, a mí me dio, ya yo tengo la IgG altísima. Bueno, eso es lo que está pasando. Bueno, el tema es un tema que ha preocupado mucho a los epidemiólogos, porque recuerden que al principio de la pandemia, ¿qué decíamos? Que por cada contagiado iban a haber 2.5 o 3 contagiados. No es así. Hay países, específicamente quiero mencionar uno aquí en América Latina, que el nivel de contagio ha sido de un 54%, pero hay países que ha sido 8%. Sí. Que uno contagia 8, pero hay países donde ha habido 13 contagiados por un paciente, una persona que portaba el virus. Sí. Bueno, ¿qué es lo que esto importa para nosotros los dominicanos? Lo que importa es lo siguiente, es lo que la gente tiene que entender, que un dominicano cualquiera contagiado no es verdad que va a pasar el virus a 3 personas. Probablemente, yo quiero ser muy optimista, probablemente se lo va a pasar a 4 o a 5. Multipliquen ustedes los 90,000 contagiados que hay y si ustedes multiplican por 4, por 5, por 6, se van a dar cuenta de algo. Y es que probablemente en la población dominicana debemos sobrepasar, no sé, el número, porque no lo hemos estudiado, pero qué sé yo, 300,000, 400,000 contagiados. Lo que quiere decir que la inmunidad de rebaño comienza a aplicarse en términos puramente epidemiológicos. En cuanto a las pruebas, sí quiero ser muy específico en esto. No necesariamente las pruebas indican que uno tiene el virus, porque hay otro protocolo, otras pruebas que se pueden hacer que son indirectas, que nos dice que una persona está contagiada, no solamente sintomáticamente. Recordémosle a los médicos que nos están viendo en este momento que la medicina es un arte. Es un arte. En la escuela de medicina nos enseñan a reconocer los síntomas de una enfermedad. Y yo siempre pongo a medio, no de chance, yo siempre digo que si una persona tiene dolor en el epigastrio, aquí debajo por encima del ombligo, tiene fiebre y que cuando uno le toca el abdomen en la parte inferior derecha y hace el rebote y le duele, óigame, eso es un apendicitis. Claro. O sea, que no hay otro diagnóstico. Entonces la medicina es un arte. Y por otro lado, que la tomografía axial computarizada de tórax, de pulmón, nos da así un signo muy especial de que el paciente está teniendo una neumonía. Entonces, en conclusión, persona que tiene los primeros síntomas del virus debe comunicarse con las autoridades sanitarias para ponerlo en aislamiento y si comienza a tener crisis respiratoria, inmediatamente acudir a un centro médico para oxigenarlo. Oigan lo que yo digo, oxigenarlo. Uh-huh. No quiere decir que hay que intubarlo. Sí. La intubación es peligrosa. Una gran parte de los que han muerto han sido porque han sido intubados. Doctor Puello, queremos preguntarle con respecto a una información que aparece en la prensa hoy, no solamente nacional, sino internacional y que sabemos usted tiene conocimiento. Dice, por ejemplo, el periódico Hoy, vacunas a la carrera contra COVID-19 harían más daño que bien. Lo dice la OMS, la cuestionada OMS, por cierto, doctor Puello, en esta pandemia. Sí, mira, eso viene por el Sputnik 5, la vacuna rusa, que todavía no hay suficiente prueba de que esté funcionando, aunque el presidente Putin ha dicho que sí. Hay que esperar lo que va a pasar. Lo que sí sabemos, y esto es puramente evidencia científica,
es que hay 3 vacunas que están muy adelantadas, que bueno, ya estamos en el mes de septiembre, lo que quiere decir que esas 3 vacunas entraron ya en la fase final de prueba, porque ya tienen miles de personas, no solamente vacunadas, personas que ya están debidamente inmunizadas. Lo que habría que ver ahora es la distribución. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿cuándo llegará a la República Dominicana? Bueno, yo tengo entendido, y lo sé de buena fuente, que el presidente Abinader ha estado influyendo para que estas vacunas lleguen lo más pronto posible. Yo pienso que para fin de año las debemos tener. Obviamente que hay un problema de distribución, hay un problema del protocolo de a quienes se le va a quienes van a tener la vacuna, a quienes se le va a inyectar. Pero también hay un problema económico. ¿Por qué les digo esto? Porque hay cosas que a uno le llama la atención, que los chinos informaron que la vacuna iba a costar $144 cada dosis. Sin embargo, la vacuna de Oxford, que es la que yo mejor conozco, ellos han anunciado que eso saldrá por alrededor de $3.25. Sí, $4, sí, aproximadamente. Más o menos. Pero también hay algo que me llama mucho la atención, y es una noticia sorprendente y agradable. Y es que la firma Abbott acaba de sacar una prueba antigénica por el hisopo que diagnostica el COVID en 15 minutos. Wow. 15 minutos. Lo que quiere decir que nosotros, imagínense, pudiéramos, con esa prueba, pudiéramos hacer, no 7,000, no, pudiéramos hacer 15,000 pruebas al día. ¿Cuánto cuesta esa prueba? Bueno, Abbott la está anunciando a $5. Entonces, mi sugerencia al gobierno es que se investigue por ese lado, si nosotros pudiéramos tener esa PCR especial que la tiene COVID y que se llama Binax Now. Ese es el nombre comercial que le han dado. José Joaquín, tú como médico puedes hablar con propiedad de las mejores recetas para enfrentar el coronavirus. Las nuevas autoridades prometieron que pondrían el acento en la atención primaria. ¿Eso podría marcar la diferencia? Totalmente, Nelson, totalmente, Nelson. Por algo que, bueno, tú eres una persona de tanta experiencia y sabes muy bien que la mejor medicina, ¿cuál es? La prevención. Una vez nosotros tengamos los centros de atención primaria en los barrios, en las zonas rurales, en las zonas más apartadas de la nación, pero además, Nelson, nos vamos a evitar el congestionamiento de los hospitales, pero además nos vamos a evitar que las personas empeoren hasta tal punto que tengan que ser llevados a una unidad de cuidados intensivos, que como ustedes saben, el costo de una unidad de cuidados intensivos por día puede llegar a los 140,000 pesos diarios, y no hay gobierno que pueda resistir eso. Por eso es que he dicho una y otra vez que este asunto del COVID es un asunto de toda la población. Gente como ustedes que están todos los días dando consejos y analizando las noticias y el comportamiento social, es insistir en que este no es un problema del gobierno, no es un problema simplemente de las autoridades ni de los comerciantes, es un problema de todos, y todos tenemos que apuntar y apostar a que nos cuidemos para evitar el desastre que pudiera venir, porque miren, ya hay rebrote del virus. En España hay zonas que están anunciando más de 400 y 500 casos por día. Incluso en Madrid. Y lo que quiere decir que tenemos que cuidarnos porque el virus puede rebotar. Al abrir las escuelas, el virus puede rebotar. ¿Qué sabemos nosotros? O sea, ¿qué sabe la ciencia hoy día sobre los niños? La ciencia sabe que los niños llevan una gran carga viral. No la sufren la enfermedad, la mayoría de ellos no la sufren, pero sí tienen una gran carga viral, lo que quiere decir que la puede transportar al conjunto familiar. Entonces también desde ese punto de vista tener mucho cuidado con las cosas que vamos a hacer, por aquello de que el virus está aquí, tiene un comportamiento sumamente extraño, y esas son las cosas que uno tiene que atender. Miren, hay datos hoy día bien investigados, y le voy a dar un dato. Se hizo un estudio para ver cuántos pacientes, cuántas muertes
estarían relacionadas con el uso o el no uso de la mascarilla. Bueno, antes de ayer salió un estudio diciendo que 13.6 veces hay más muertes cuando uno no usa la mascarilla. Óigame, qué noticia tan importante saber que este ajuste de un simple pedazo de papel o de tela aquí en nuestra boca nos evita 13 veces más la posibilidad de que nos podamos morir del virus. Doctor Puello, hoy se ha anunciado un proceso importante para la salud de la República Dominicana y es que SENASA se ha lanzado a incluir a más de 2 millones de personas al régimen subsidiado. ¿Cómo recibe la clase médica esta noticia? Bueno, yo te la voy a recibir con una frase que a mí me encantaba, ¿no? De Peña Gómez, cuando él decía, por fin. Por fin, señores, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que vamos a tener la universalidad del seguro y que nos va a llegar a todos. Ojalá, se los digo de todo corazón, ojalá esto se cumpla, ojalá se aumente la cápita, que ustedes saben que ha sido uno de los grandes problemas para que podamos aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto a favor de la salud. Y eso es lo que todo el mundo aspira en el mundo entero. Yo no estoy diciendo que tengamos un sistema de salud como Italia, como el Reino Unido, pero por lo menos acercarnos, o sea, que todo el mundo, que el ciudadano más pobre de la nación tenga la posibilidad de un seguro que le permita por lo menos acceder a servicios médicos donde se le cuide su dignidad, donde se le dé un buen tratamiento, que los médicos se empoderen. Y yo creo que ese es el comienzo. Para mí, esa noticia de hoy que leí me llenó de muchísima satisfacción. La verdad que se los digo de todo corazón. Doctor, quiero saber, para la gente que se pregunta cuál es la diferencia entre una vacuna y otra, y que todos los días ve que salen avances de una universidad, de un gobierno, Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido. Doctor, ¿en qué se basaría una diferencia o las diferencias entre una vacuna y otra para que el país pueda, en un caso hipotético, tomar una decisión? Sí, mira, hay 35 vacunas siendo investigadas. Se supone que entre el primer trimestre del año que viene y el segundo trimestre debemos tener en el mercado, por lo menos de esas 35 deben haber 27, lo que quiere decir que hay una gran competencia mundial, has invertido mucho dinero. Finalmente las vacunas, bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero puedo decir que para mediados del año que viene las vacunas van a venir a un precio sumamente asequible. Yo no estoy hablando de centavos de dólares, pero probablemente por ahí va a andar, porque son 35 compañías en este momento que ustedes y yo estamos hablando, que están investigando las vacunas. Obviamente unas van más adelante que las otras. Y en cuanto a lo que tú me preguntas, es interesante cómo las han estado fabricando. Algunos, como por ejemplo un caso, si lo voy a mencionar, como el caso de la gente de Oxford, que ellos lo que hicieron fue tomar simplemente el adenovirus de un chimpancé. Lo modificaron con unas proteínas especiales para poder inhibir la entrada del virus a la célula pulmonar. Pero igualmente, cuando ustedes entran, yo tengo aquí un legajo enorme de cuál ha sido qué están haciendo los laboratorios para producir las vacunas, y realmente es impresionante como les digo, la tecnología diferente que usa una y otra. Algo sí sabemos. Sabemos que es posible que las vacunas necesitemos 2 dosis, es probable. La primera dosis, y estas son las que están en la línea del frente, como es Moderna, como es Pfizer, como es el agente de Oxford, AstraZeneca, parece que la primera vacuna, la primera inyección nos va a vacunar, nos va a inmunizar alrededor de los 14 días. Pero mucho cuidado, porque se ha demostrado que probablemente la gente que pase de los 65 años, 70 años, va a necesitar 2 dosis. Bueno, pero eso es interesante por lo que voy a decir. Una pregunta, y es una pregunta, ¿se necesita vacunar a la población dominicana entera? No. ¿Por qué no? Bueno, porque hay un grupo enorme de gente que ya está inmunizado. Esa gente no va a necesitar vacuna, obviamente que no.
Entonces, ¿qué cantidad necesitamos? Bueno, si la ponemos en perspectiva, pienso que si en los primeros meses que se distribuya la vacuna entran 4 millones de vacunas y nosotros vacunamos a la mitad de la población, ¿cuál va a ser el efecto inmediato? Estoy hablando inmediato en 2 semanas. Simplemente la inmunidad de rebaño. Más de la mitad de la población no se va a infectar. Lo que quiere decir que estaríamos dando un paso exponencial en detener la vacuna. La OMS tiene razón, eso sí te puedo decir. La vacuna no es la única solución. La solución va a venir con las medidas porque el virus puede quedarse. No sabemos si nos vamos a tener que vacunar cada año. Y mientras tanto, tenemos entonces que esperar estos 20 productos que tengo aquí, que están siendo estudiados también para que la gente los pueda consumir oralmente y detener el virus en los primeros 6 o 7 días. O sea, fíjense que es una lucha, como dicen los militares, una lucha en pinza. Sí. Por un lado la vacuna, por otro lado los medicamentos, pero además las investigaciones siguen. Y ahí tenemos, por ejemplo, los anticuerpos. A mí me llamó mucho la atención algo que yo dije en estos días, de anticuerpos que se han rescatado de los camellos y de las llamas y de las alpacas en la Universidad de Reading, en Inglaterra. Bueno, si es así, significa que si nosotros vacunamos a esos animales enormes que nos pueden dar una gran cantidad de anticuerpos, esa sería la otra línea de acción. Usted se infectó, le vamos a inyectar los anticuerpos. Lo estamos haciendo, es verdad, con el plasma de los convalecientes, pero una persona que sufre el virus puede no tener el anticuerpo para inyectárselo a otro, aunque esté inmunizado, porque la inmunidad viene por 2 caminos. La inmunidad que nos viene de los anticuerpos y la otra que nos viene de los linfocitos T. Pero fíjense por dónde anda la investigación, que inclusive vacunando e inmunizando animales y nosotros rescatamos esos anticuerpos, lo podemos pasar al ser humano. La verdad que es un tema apasionante y yo sé que la gente tiene muchas preguntas, pero nosotros los médicos también. Entonces, Joaquín, nunca se dirá lo suficiente para reconocer a los que están en la primera línea del combate, médico, sí, enfermera, sí, bioanalista. Tú como un hombre que tiene contacto directo con la situación hospitalaria del país, ¿qué opinión te merece? Porque veo quejas a diaria de los equipos de bioseguridad, que no llega el incentivo salarial, etcétera, etcétera. ¿Cómo están los hospitales? La gente ha querido sacarle, y esto lo digo con toda sinceridad, le ha querido sacar punta ese lápiz y solamente culpar al gobierno. Nelson, tú lo sabes bien, esto nos tomó a nosotros un sistema frágil de salud y nos tomó desprevenidos y obviamente que había que tomar decisiones importantes. Yo he dicho una y otra vez que dentro de todo lo que pasó en estos primeros 7 meses, las autoridades sanitarias hicieron lo que ellos pudieron. Lo dice Chanel Ross en una entrevista que sale hoy en la prensa, de las grandes dificultades que hubo. Pero no hay ninguna duda de que el personal médico ha sido extraordinariamente eficiente. No te niego y no lo puedo negar que nuestras enfermeras y nuestros médicos están cansados, no solamente físicamente, también emocionalmente, por algo que les quiero decir. En las escuelas de medicina, ¿qué es lo que nos enseñan? A curar, a salvar vidas. Entonces eso es como un entrenamiento ahí todos los días, como si fuera un entrenamiento militar. Usted está aquí para salvar vidas, para curar, para que la gente salga vivo. Cuando los médicos vemos que se nos muere la gente en los hospitales, eso nos llega al alma. O sea, los médicos no somos insensibles. O sea, nosotros no queremos perder a nadie. Entonces los médicos dominicanos, los intensivistas, las enfermeras, están bajo una presión emocional tan grande, Nelson, que acuérdate de la noticia que nos llegó de Nueva York de un intensivista, una enfermera, que ya no pudo más emocionalmente y se suicidó. Pero si además de eso tú ves que tus compañeros también se están contagiando y que algunos han muerto, hay más de 20 médicos muertos y enfermeras, entonces eso también influye. Por eso es que el relevo tiene que venir.
Esto nos va a servir, mira, Nelson, esto es una lección increíble para la medicina dominicana. Los centros de atención primaria, mayor recursos para la salud, la universalidad del Sistema Nacional de Salud, el entrenamiento de los médicos, necesitamos más intensivistas. Esto ha demostrado que ahora nosotros tenemos que sentarnos a conversar con las autoridades gubernamentales y con toda la población, de que no hay otro derecho más importante que el derecho a la salud. Ese es el derecho fundamental de una nación. Y los otros derechos vienen después, el de la educación, el del trabajo, el del empleo, porque muerto usted no puede emplearse. Entonces, no hay o enfermo usted no puede emplearse. Entonces, creo que esta ha sido una lección, Nelson. Lo digo sin ánimo de crítica, ni mucho menos, sino viendo la realidad de que finalmente tenemos que pararnos en nuestros dos pies y discutir de tú a tú con las autoridades de la nación, no solamente las gubernamentales. Aquí todo el mundo tiene que empujar para que realmente tengamos un sistema de salud eficiente y sobre todo, lo que he dicho durante tanto tiempo, el respeto a la dignidad de la persona. Y por eso me alegró tanto esa noticia que ustedes me acaban de mencionar. Doctor José Joaquín Puello, para nosotros ha sido más que un gusto tenerlo en Despierta con CDN. Será siempre un placer escuchar sus palabras, recomendaciones y que nada, desearle que tenga un buen día. Bueno, solamente terminar con algo que leí anoche, y es que para los artistas, sí, el cantar realmente no produce aerosoles. O sea, la gente puede cantar en público y no está transmitiendo el virus. Eso es interesante. Ah, qué bueno. Qué buena noticia. Qué bueno. Sí, siempre y cuando esté alejado unos 6, 7 pies. Esto para los artistas amigos nuestros. No se lo diga mucho a Nelson, que sale de acá cantando. Muchísimas gracias, doctor José Joaquín Puello, por estar con nosotros. Feliz resto del día, doctor. Un abrazo para todos. Vámonos a pausa comercial. Ya regresamos con más. Se trasladó al sector Cuesta Hermosa de la capital. ¿Qué nos tiene, Lara? Saludos, muy buenos días. Efectivamente, nosotros habíamos recibido la información de que aquí en el Colegio Americano del sector Cuesta Hermosa se estaba ofreciendo docencia de manera presencial. Sin embargo, al llegar aquí la información que tenemos es que se ha estado dando un proceso de evaluación presencial a niños que ingresan a recibir docencia por primera vez en este colegio. La dirección, que no ha querido ofrecer su nombre ni salir en cámara, pues nos informó de que efectivamente el proceso de evaluación lo hacen con grupos de 4 niños, todos con debido protocolo de seguridad para evitar el contagio del COVID-19, con mascarillas y pues colocados en el patio. Son aproximadamente entre 35 y 38 niños los que están recibiendo esta evaluación que va a ser durante esta semana que se estaría realizando. Pero ellos iniciaron en el día de ayer la docencia regular de manera virtual, como lo ha establecido el Ministerio de Educación. Hay que señalar que la pasada semana, cuando el Ministerio de Educación anunció el protocolo y la forma como sería aperturado el año escolar 2020-2021, pues también comunicaron de que habían algunos colegios que estaban interesados en iniciar la docencia antes de la educación pública, que está pautado para inicio de noviembre. Y efectivamente, ellos, de acuerdo a la información que nos ofrecieron, iniciaron ayer el proceso regular de docencia de manera virtual. Entonces, hemos estado observando que los padres traen a los niños que van a recibir la evaluación y entonces ellos retiran el material educativo con el que van a trabajar durante todo el año. Repetimos, no tuvimos
la dirección de este colegio, el Colegio Americano, es un sector exclusivo, Cuesta Hermosa, aquí de clase media, clase alta, y pues no quisieron ofrecer la información en cámara, pero lo que está ocurriendo es que el proceso de evaluación, bueno, como pueden ustedes observar, vamos a ver si podemos conversar con la señora y nos digan cuál es el proceso educativo. Bueno, no quiere salir en cámara, pero observan ustedes que están retirando el material educativo que van a utilizar sus niños durante el año escolar, y que la información que recibimos es que la educación aquí se va a realizar de manera virtual, como ha establecido el Ministerio de Educación, y que el proceso de evaluación de 38 niños sí lo están realizando de manera presencial, con grupos pequeños de 4 y en el patio de este colegio. Lo vamos a dejar con esta imagen y retornamos con ustedes al estudio. Bien, gracias a nuestro compañero Rafael. Bueno, gracias, Lara. Ya pudieron ver ustedes de qué se trata. No es que se esté aplicando la docencia presencial en ese y en otros colegios. Efectivamente, desde ayer se han estado reuniones con los padres, se le entrega material, incluso el link, como van a acceder para la docencia virtual, se ultima lo de los libros, hay que comprar los libros, y en muchos colegios, no sé si en todo, se está requiriendo el uniforme. Usted se preguntará, ¿para qué uniforme si es virtual? Lo que pasa es que el proceso tiene alguna fase de exposición y tienen que ponerse el uniforme, pero está claro, los colegios tienen derecho a partir de hoy, o de ayer más propiamente dicho, para ese proceso, además para cumplir una etapa que el Ministerio de Educación llamó retroalimentación, que es la parte pendiente del año escolar anterior. El 18 de este mes comenzará el proceso de capacitación docente y el inicio de la docencia virtual, gran experiencia para la República Dominicana, está pautado para el 2 de noviembre. El Ministerio de Educación había autorizado en aquella presentación del plan educativo del año 2020-2021, había autorizado a los colegios privados que estuvieran listos para iniciar el año escolar a que ciertamente fueran dando la ambientación padres y maestros, y que en la medida que esto fuera avanzando por etapas, pues podían comenzar. Hay colegios que ya han anunciado cuál será la fecha de inicio y no coincide con la del Ministerio de Educación, pero esto está aprobado. Hay que decir que los colegios privados que reciben un pago anual de parte de los padres no van a detener la educación ni un proceso de evaluación para que los niños puedan entrar a esa institución educativa, porque de no hacerlo en este momento, entonces van ellos a verse atrasados, y los niños también. Hay niños que van de un colegio a otro porque los padres no se han detenido simplemente a cruzarse de brazos hasta esperar que pase la pandemia. Vamos a tener que convivir, y al efecto lo estamos haciendo, y uno de los temas que más preocupa a las familias es precisamente la vuelta a clases, que no será de manera presencial, que será virtual, pero algunos pasos como ese de la educación, de la evaluación para los nuevos ingresos, sí tienen que hacerse lamentablemente de manera física, y eso no hay manera de detenerlo, eso hay que hacerlo, porque tampoco se le puede detener la vida a los niños y decirle, ustedes no van a hacer nada hasta el 2 de noviembre, porque lo que se le hace también posiblemente es un daño. Qué bueno que los colegios han seguido simplemente la exhortación de que mantengan las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene y las mascarillas, para que no resulte de un proceso como este, que lo que busca es algo bueno, pues que ningún niño salga contagiado. Los días van avanzando, y como bien comentaba Nelson, es ya a partir del 2 de noviembre que tendremos clases. Ha dicho el ministro Fulcar, no se puede hacer de manera presencial por el riesgo de COVID-19. Ayer la Junta Central Electoral dispuso que 9.000 equipos podrán ser, o serán más bien donados al Ministerio de Educación para contribuir en alguna medida con que pueda arrancar el año escolar con la situación que tenemos. Todavía falta por precisar por parte del titular educativo cuál será el mecanismo, los llamados cuadernillos, cómo será esa información, todos los detalles que no por pequeños dejan de ser importantes. Repito, la Junta Central Electoral, su presidente Julio César Castaño Guzmán, a través de la red social Twitter, lo dejó claro, también lo expuso a distintos medios de comunicación social, ha dicho que los equipos son unos notebook HP ProBook X360. Esos son los equipos que no se pudieron utilizar en el
las elecciones pasadas, porque recuerden, se tuvo que llevar a modalidad manual. Así que esos equipos estaban allí haciendo nada, van a tener un uso, así que me parece muy acertado que el presidente de la Junta Central Electoral haya dicho vamos a darle buena utilidad a esto. Bueno, un criterio muy racional el del presidente de la Junta Central Electoral, además de que empalma a la perfección con el inicio del año escolar virtual. Yo quisiera aprovechar para que me expliquen las autoridades educativas si realmente las anteriores estuvieron entregando decenas de miles de computadoras, de tablets, notebooks, porque yo sí vi la publicación por regiones que iban a llegar hasta cerca de 300.000, no sé cuántas se distribuyeron. De ser así, habría que entonces censar, contabilizar, que sería un ahorro para la que se pretenden comprar ahora para el inicio virtual del año escolar. Así es. Son 9.000 y tantas, una cantidad importante que donaría en caso de que se acepte, y entiendo que no habría motivo para no aceptarlo. No. La Junta Central Electoral, de notebooks que no se utilizaron en las elecciones, como decía Catherine, que están ahí simplemente cogiendo polvo, que ya se pagaron del dinero de todos los dominicanos, y podría ser un buen uso entregárselo a los niños. Lo que creo que también hay que incluir los niños de clase media, porque esos no están incluidos en los planes del gobierno, y ciertamente con la gente sin trabajo, los padres en fase, pues tal vez la situación de calamidad no solamente se limita a la clase más vulnerable. Por cierto, ya que estamos hablando de tecnología y que hablamos más temprano de casos de corrupción, ¿por qué no se aprovechará el momento y este nuevo ánimo de persecución a la corrupción administrativa y le echan un vistacito al asunto de los escáneres de Roberto Rosario? A lo mejor bueno, no. Ese es otro que yo creo que debieron hacer algo. Si no se lo podían regalar a instituciones públicas, entonces debieron que se hacer una fogata. Pero ahora nos cuesta más el almacenamiento que cualquier regalo, cualquier donación que se hubiera hecho con ellos. La verdad es que... Ahí no hubo investigación. La verdad es que lo que pasa en República Dominicana no pasa en ningún sitio. Sí. Por eso no hubo consecuencias y calladito pagaron lo que restaba por pagar. Todos esos millones de dólares para después decir que no se hizo nada con ellos. Me confundo porque no sé si fue en las primarias de los partidos que se usaron los escáneres. Incluso Roberto Rosario públicamente dijo que había como que la primaria. Ahora se usaron los escáneres, me dice producción. El asunto es que yo sugerí que le hicieran un monumento, una estatua a Roberto Rosario cerca de la Junta. Y él pidió que fueran dos. Entonces ahí, sí, ahí me confundo. Él está de acuerdo. No, ahí me confundo, Yulisa, porque ¿De la no sé utilidad o no? sí, que se desempolvaron. Yo sé que era un abuso, que esos escáneres desde el 16 en un almacén, incluso la información que trascendió era que se pagaban cerca de $10,000. Por el alquiler del almacén. Del almacén. Sí, por el alquiler del almacén. O sea, eso era un real abuso, pero el criterio de utilidad de esos bienes públicos, eso hay que reivindicarlo. Oye, por cierto, ¿qué habrá pasado con el incendio en la Junta Central Electoral unos días de los comicios? De eso tampoco supimos nunca nada más. No pasó nada. Nunca nada más tuvimos conocimiento. De lo que sí supimos en las últimas horas fue de la medida del gobierno, dicho por algunos, yo siempre lo califico como régimen o dictadura de Nicolás Maduro, que ha decidido indultar a 110 opositores, sindicalistas y actores sociales. Cuando digo opositores, incluyan allí a diputados en ejercicios. ¿Cuál es el propósito? Es lo que se pregunta a la gente. La información la ha dado este caballero que está en pantalla, Jorge Rodríguez, estuvo en República Dominicana como parte de los diálogos que se llevaron a cabo aquí. Jorge Rodríguez dice a través de la televisión que se puso fin, o sea, hay indulto, repito, contra 25 diputados que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela o presidente interino. También las causas de dirigentes como Roberto Marrero, Demóstenes Quijada, uno de los 4 ciudadanos españoles beneficiados este lunes con la decisión, que ejercían como colaboradores de Guaidó antes de sus detenciones. Uno de los considerandos de este decreto de amnistía señala que las controvertidas elecciones de diciembre son una oportunidad estelar para garantizar la participación de los más de 20 millones de venezolanos que están llamados a las urnas con un Consejo Nacional Electoral que ha sido una vez más cuestionado por distintos eso no factores. iba a ser gratis, Catherine, Esto son 97 Nelson. días que faltan para el proceso, se dan estas medidas. Yo tengo que decir que yo me alegro, Yulisa y Nelson, me alegro de que estas personas estén libres. Nunca han debido estar presas. Hace unos días liberaron a Juan Requesens.
un joven que yo tuve la oportunidad de conocer en las calles de Caracas cuando apenas él era quizás un niño en la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Juan Requesén estaba detenido. Las imágenes en el momento en que lo detuvieron en el SEBIN, que es la unidad de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro, fueron definitivamente detestables. Lo mostraron prácticamente con sus heces fecales en los pantalones. Eso fue algo detestable, que esa imagen se hiciera pública atenta contra la dignidad humana, y eso por supuesto deja en entredicho cualquier otro proceso de índole legal en contra de su persona. Esta gente está libre hoy, y lo que se pregunta todo el mundo es si habrá o no elecciones con participación de los grupos que apoyan a Juan Guaidó o que apoyan a Enrique Capriles. Enrique Capriles Radonsky, recuerden ustedes, candidato a la presidencia de la República, aún falta por ver qué va a decir en este sentido. Nada que haga Maduro es gratuito, nada que haga Maduro es para el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, y en este caso no puede ser la diferencia. Simplemente recuerden que cada vez que estamos en Venezuela frente a un proceso electoral, algo sucede, algún paño de agua tibia le pasa a Maduro, a la oposición, simplemente para que participen, porque solo con el hecho de participar ellos ratifican, validan que el proceso sea válido, y simplemente Maduro hace o termina haciendo lo que él quiere. Dijo Rodríguez al anunciar los indultos que no hay ningún tipo de condicionamiento que obliga a los beneficiarios a presentarse a los comicios, así como que la gente se chupa el dedo, que no existe de parte del firmante del decreto de Maduro ninguna intención de saber si alguna de las personas que han recibido el indulto deciden participar. Eso fue en la rueda de prensa, pero no ocultó que es un deseo del chavismo que la oposición aproveche para presentarse a los comicios y demostrarle al mundo la solidez de la democracia venezolana. No tiene que decir mucho más. No tenía que decir nada. Dijo que la aspiración del gobierno con la amnistía de estos presos políticos, que no debieron estar presos nunca, porque por usted disentir del gobierno, por protestar o simplemente por estar de acuerdo con otro líder político, no se supone que usted esté preso. Pero en Venezuela las cosas son así. Ahora lo sueltan simplemente para bajar un poco la temperatura con miras a las próximas elecciones, y probablemente vengan las próximas elecciones, Maduro vuelva y se quede ahí con cualquier tipo de argucia, como lo ha hecho en el pasado. La oposición, que a veces actúa de forma tonta, le legitima el proceso, simplemente creyendo... Tonta o interesada, Yulisa, tonta o interesada. Por eso es que eso está sobre la mesa, está sobre el tapete. Creyendo en promesas vacías, y Maduro vuelve y se extiende en un proceso que simplemente le trae más dolor a un pueblo que ya pareciera que no resiste más dolor. Bueno, yo creo que hay que apoyar ese decreto, esa amnistía, en el esquema de que se tratan de distender los ánimos para crear un terreno propicio para las elecciones de diciembre. Me parece que la oposición, que se observa muy dividida en este momento con respecto a la convocatoria de elecciones, debiera repensar la estrategia y su actuación, porque no se puede pasar años en esa situación, y principalmente Guaidó sostenido por un gobierno extranjero. Y cuando yo digo que es políticamente correcta esa decisión, lo digo en función de que no podemos caer en aquello de palos y bogas y palos si no bogas, pero también hay una expresión muy dominicana que dice como quiera se llora. Entonces yo creo que la oposición debe repensar su estrategia de cara a estas elecciones legislativas de diciembre. Yo opino desde fuera, Catherine, muy desde fuera, opino yo. Sí, no, claro. Y es totalmente válido. Desde fuera opino yo, Catherine. No. Nelson lo bromea y lo hace. No, porque ella comenzó hablando del dictador Maduro, de que esa cosa. Entonces yo no lo voy a calificar. Ya en el caso mío ameritaría otra discusión. Sí, por eso. Pero yo soy muy respetuosa de la opinión de los demás, y por eso he decidido vivir en un país democrático como la República Dominicana, y valoro muchísimo lo que otras personas puedan opinar con respecto a distintos temas. En el caso venezolano, yo no tengo temor de llamar a Nicolás Maduro como lo que yo creo que es, como un dictador sin otro nombre ni ningún otro apellido. Ese caballero que ustedes vieron ayer en pantalla, Jorge Rodríguez, sin un pelo en la cabeza y sin un pelo de tonto, pasó 5 minutos ayer dando nombres.
5 minutos hablando de personas que estarán fuera de la cárcel o sin ningún proceso penal en contra. Indulto, puro y simple, en un país donde se dice que no hay presos políticos. Lo dice su hermana, la hermana del caballero que no tiene un pelo de tonto. Me refiero a Delcy Eloína Rodríguez, quien también estuvo acá en los diálogos. Entonces, cuando usted indulta a 110 personas y las lee casi en un panfleto en radio y televisión a 97 días de un proceso electoral que usted busca legitimar, no me diga que usted es un gobierno democrático. O al menos a cualquiera podría quedarle la duda. Bueno, yo coincido con Nelson en que hay que armar estrategia, pero lo que queda una vez más en duda es el espíritu democrático que pueda tener este gobierno o régimen, como usted quiera llamarlo. Vámonos a pausa. Y ahora lo que es tendencia en las redes sociales. Samuel Guzmán quemando las redes. Muchísimas gracias, buenos días amigos de su programa Despierta con CDN. Las redes definitivamente se están quemando y hay que comenzar en Santiago, que allí está en llamas en sentido figurado el ayuntamiento por este video del alcalde Abel Martínez, que sacó a un grupo de ciudadanos del vecino país de Haití, sí, porque no se puede decir directamente haitianos porque hay quienes se ofenden en las redes, y escuchen ustedes el audio. Esto no es juego de azar, es un parque de recreación. Ay, 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 ay. Para la familia. Aquí no puede permitir eso. En el parquecito de Cerro Tocatín, un grupo de haitianos jugando. Escuchaban ustedes, el propio alcalde descendió a ese parque para expulsar literalmente a los ciudadanos haitianos que ahí se encontraban. Don Nelson, a ese juego le llamaban bolas. Jugando bolas estaban. No sé si usted jugó eso cuando pequeño, a quién lo ha jugado, pero lo sacó a todos. El enfoque que le han dado en las redes es que lo sacó por su nacionalidad, pero el enfoque que le dio el ayuntamiento es que lo sacaron porque ese tipo de actividades en el parque está prohibida. Sin embargo, se encuentra ahora mismo la alcaldía con ese tema siendo atacada duramente en las redes. Sea usted el juez. Y de ahí rápidamente nos pasamos con el tema de los urbanos, señores, que han estado siendo muy atacados días recientes, Don Miguelo en la palestra pública y demás. A raíz de esto, ha salido pues una campaña para que saquen la música de contenido violento de los medios y demás. Uno que se sumó a esta campaña en principio fue el humorista Miguel Céspedes, que colocó un mensaje en Instagram que duró unos 20 segundos y luego se arrepintió, volvió para atrás y colgó un mensaje diciendo que él está a favor del género urbano y que viene de ahí. En sentido, directamente dice que lamento mucho la malinterpretación, nunca hemos ido ni iremos en contra de los sueños de los jóvenes dominicanos que ven en un futuro en la música urbana. Entendemos que cada joven que triunfa a través de sus sueños es uno menos en las calles. Parece que los ataques que recibió Miguel Céspedes en Instagram, pues le valieron para retirar su posición. Quien no retiró su posición fue Chedi García, y escuchen ustedes lo que dice. Miren, las sociedades se van degradando y van perdiendo los valores, los principios, la vergüenza, y se va desarrollando la degeneración que se ha ido desarrollando en nuestro país. Porque la gente entiende que con lo que tú no puedes luchar, únete a ello. Las confrontaciones son difíciles, porque las confrontaciones, y más cuando usted tiene confrontación con gente impensante, con ñames al cuadrado, con gente que su único mecanismo para alternar una idea o contradecir una idea o hacer un debate es el insulto, y no el insulto como yo estoy dándolo ahora, de ñame al cuadrado. El insulto agresivo, violento, irrespetuoso, eso es grave. Cuando no tienen cómo contrarrestarte, tienen que acudir a eso. Yo hice una sugerencia de que Soy la Luna fuese tomada en cuenta. ¿Se opone al género urbano o no se opone? Sea usted el juez. Mientras tanto, el tema queda ahí en la cancha. Don Nelson, amigos.
hasta aquí quemando las redes. Mira, esa gente de influencia como don Miguelo, yo aconsejo que tú le busques un asesor. Dice don Miguelo que sus seguidores van a hacer una marcha caravana. Dijo, no la hagan porque se pueden contagiar. Es lo que debió decir, que no hay motivo para celebrar por lo que él hizo, no porque se vayan a contagiar de COVID. Un detallito simple, Samuel. Samuel Guzmán, Samuel. quemando las redes por aquí. Señores, aquí acabamos. Se acabó el programa de esta mañana. Hay que felicitar a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, está cumpliendo años. El mismo día que Joaquín Balaguer, por cierto. Comparten fecha de nacimiento. No sé si será un buen presente. Bueno, pero en todo caso. Felicidades para él. Felicidades. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 7. Bye bye. Chao, chao.